la psicología ha tenido, considero que no tiene un paradigma dominante. Obedeciendo a esta propuesta de los paradigmas de este Kuhn, ¿no? De las revoluciones científicas y todo esto. En algún momento, algunos creyeron que ese paradigma dominante iba a ser el conductismo así llamado radical, ¿no? Los operantes, Skinner. Se mostró la propia dinámica de la historia de la disciplina que no fue así. Algo otros dijeron pues el interconductismo. Y creo que está también demostrado que no ha logrado ser un paradigma dominante. Y en cambio, no son pocos los que sostienen, pues entonces hay que unirlo todo. Y de todo, que se haga algo, ¿no? Incluso yo casi siempre que escucho a psicólogos hablar, tanto psicólogos jóvenes como psicólogos ya veteranos de la vieja escuela, este, mencionan esto, pues hay que mezclar todo y obtener lo mejor de cada una, pero en eso mejor de cada una integran desde el psicoanálisis, por no decir otro nombre que iba a decir ahorita, pero pues desde el psicoanálisis, el humanismo, el cognitivo conductual, etcétera. Hay algo y los más pesimistas dicen, la psicología no tiene solución. La psicología, lo que va a ocurrir es que el análisis de conducta va a terminar por independizarse de la psicología. Y ya que la psicología continúe su camino, que es algo que precisamente ya mencionaba Watson. En algún momento Watson también dijo, o la psicología adopta el conductismo como filosofía especial o sigue su propio camino. Yo al fin de cuentas me encuentro en el ámbito aplicado y ahí pues me gano la vida, haciendo pues hasta el grado de lo posible modificación de conducta y peleándome con los trabajadores. Tú que estás dentro del ámbito académico, que yo lo considero muy importante, y a su vez una crítica que tendría al ámbito aplicado es la poca interconexión, poca comunicación que hay entre lo que ocurre en la academia y lo que ocurre en la industria o lo que ocurre en organizaciones. Tú que estás formando estudiantes, que convives con quienes están enseñando la psicología, investigando la psicología y discutiendo la psicología, ¿qué es lo que encuentras ahí? Y eso a manera de prólogo para penetrar a un tema bien espinoso que es qué está ocurriendo con los programas de estudio de formación en psicología. Porque afortunadamente, pues tanto tú como yo nos formamos en un programa de estudios donde aún se había una ordenanza explícita de enseñen a los estudiantes psicología experimental. Y cuando te enseñan psicología experimental, te están enseñando una metodología de análisis. Y si somos un poquito más sublimes, te están enseñando a pensar. Yo así es como entiendo la metodología. Te están enseñando a pensar y a pensar de manera rigurosa. Tú que estás dentro de la academia, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿En qué tenor está actualmente la formación de estudiantes? ¿Cómo son los estudiantes? ¿Qué intereses también tienen los estudiantes? Porque yo no responsabilizo totalmente a los profesores. Yo responsabilizo también a aquellos estudiantes que entran a un aula de clases y dicen a todo que sí y son acríticos, también tienen una parte de responsabilidad sobre su mala formación y que después salen a las calles a buscar trabajo, a ganarse la vida y pues ya es cuando se dejan ver todas las debilidades de formación que los acompañan, ¿no? Este, ¿Qué observaciones críticas tú tendrías a esto? ¿Hay alguien trabajando en algún paradigma o algún paradigma realmente sí se está fortaleciendo? Tú que estás, digamos, en el ojo del huracán de esto. Bueno, es muy complicado, es un problema de muchas aristas, como ahorita lo planteas. Si nos vamos desde el lado de los alumnos, y yo creo que eso ya empieza a pegar con lo que van a ser las conversaciones siguientes, entra en la primer pregunta de la racionalidad de la elección.
Ujú. ¿Por qué eliges psicología? ¿No? O sea, ¿por qué estás escogiendo psicología? Eh, Vamos a ponerlo de esta manera. La carrera de psicología en los últimos años ha tenido un crecimiento muy tremendo en cuanto a lo que es demanda por parte de los estudiantes, sobre todo en la universidad. Llegó un punto en el cual se encontró entre las 3 primeras o entre las 5 primeras más solicitadas, ¿no? Actualmente ya se encuentra creo que en el lugar 8, pero se mantiene dentro de las 10 más solicitadas. Ahora, en ese sentido, uno pensaría, bueno, si comparamos con respecto a las otras 7 o las otras 9 más solicitadas, pues qué es lo que te ofrecen, ¿no? En términos, por ejemplo, de un plan de estudios, pero principalmente lo que tiene que ver con una formación que te va a preparar para el ámbito de lo laboral y sobre todo lo que tiene que ver incluso hasta con una demanda social, ¿no? O sea, ¿qué tan demandado realmente está, por ejemplo, pues más psicólogos, ¿no? O sea, llegaremos a un punto en el que nos convirtamos como en la situación de Argentina, ¿no? Donde pues, hay técnicamente más psicólogos per cápita, ¿no? Es el país en el mundo con más psicólogos per cápita. O sea, Bueno, psicólogos, por llamarle de alguna manera, son que psicoanalistas, ofrecen ¿no? algo de atención en ese sentido, ¿no? Ajá. Digamos, siendo el bastión en América todavía de lo que es el psicoanálisis, pero en última de las instancias sigue siendo muy solicitado, ¿no? Entonces, Ajá. en ese sentido, de verdad existe esa demanda, ¿no? Ahora, uno podría decir, bueno, es que no nada más tendríamos que centrarnos en la parte clínica. Tienen toda la razón, ¿no? O sea, hay muchísimos campos de aplicación de lo que es el conocimiento psicológico. En eso no tengo ninguna duda. El problema es que a veces ni los propios campos entienden bien qué es lo que podría aportarles del todo el psicólogo. Y en última de las instancias, pues terminan subvaluando lo que puede aportar el psicólogo, a tal grado de que, pues ya cuando hacemos una comparativa, por ejemplo, en términos de lo que puede, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una de poca, de baja demanda, ¿no? ¿Qué te gusta? Actuaría con respecto a psicología, ¿no? Y cuando ves los niveles de egreso y sobre todo cuando ves, por ejemplo, el campo de aplicabilidad e incluso ya cuando haces la comparativa en términos de lo que es el primer salario, pues ves que actuaría, pum, se va hasta acá y Ujú. psicología queda de este lado, ¿no? O sea, Sí, y no, hasta hasta más, donde yo ¿no? tengo conocimiento, los salarios en psicología oscilan el rango de 10,000, 14,000 pesos Pues es mensuales. básicamente el salario base, ¿no? O sea, Ujú. no hay como que mucho cambio. Y en el otro, digamos, lo estamos midiendo sobre salarios base, ¿no? O sea, no hay como que otra métrica, pero debemos entender también que se requieren más habilidades de uno o de otro o son más valoradas socialmente, ¿no? En términos de lo que es el ámbito laboral. Entonces, y siendo que pues el psicólogo se ha debatido muchísimo entre si es eh, eh, parte de las ciencias de la salud o parte de lo social, ¿no? Y que de todas Ujú. maneras pues, tiene contacto con ambos aspectos, pero de todas maneras no es suficientemente tomado en cuenta, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, no sé, la estipulación de leyes como la llamada salud mental, pues hay algunos psicólogos que dicen, yo estoy de acuerdo en que se hable de salud mental, aunque ese es un término más heredado desde la medicina, ¿no? Y hay otros psicólogos, por ejemplo, que somos analistas conductuales, que pues, dicen salud mental y pues, nos causa un dolor en las vísceras, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se considera del todo tampoco a los psicólogos, ¿no? A pesar de que son o que tienen una cierta responsabilidad ahí bastante fuerte, ¿no? Entonces, sí es muy difícil, por ejemplo, desde los estudiantes, yo creo, con qué base toman esa decisión. Y nos damos cuenta de que pues, es muy irracional, ¿no? O sea, desde el clásico de porque ven pocas matemáticas o no hay matemáticas, ¿no? Que creo que al contrario deberíamos ver más. Ujú. Por un lado. Por otro lado, pues la cuestión de que se tiene una idea de que te va a servir, pero para tus propios problemas, ¿no? O sea, una situación un poquito egoísta en el sentido de pues, quiero solucionar mis propias broncas y algunos otros incluso pues que se mantienen, ¿no? Durante todo lo que es la carrera, incluso concluyen y hasta se titulan,
pues a veces lo ven nada más como una condición de puente. E incluso yo creo que no es un porcentaje bajo, sino por el contrario, es un porcentaje alto, casi tirándole a la mitad o un poco más. No hay estudios, al menos, o al menos yo que sepa, no hay una divulgación fuerte de esos estudios, y debería haberla, en cuanto a lo que es esta cuestión de qué tantos de los egresados, por ejemplo, por generación, pues realmente se siguen dedicando, o sea, darles un seguimiento, ¿no? O sea, no nada más al primer año de haber egresado, sino ya 10 años, 15 años, y te vas a encontrar que se va disminuyendo, ¿no? En el sentido de, pues ya no se dedican, emprendieron algo, hicieron otra cosa, ¿no? Entonces, eso del lado de los alumnos. Mis mismos compañeros, te voy a decir, yo estuve en 2 grupos. No recuerdo actualmente cuáles eran los nombres, pero pues eso es o sea, los números de grupo, pero es lo de menos. De esos 2, yo creo que no he seguido a todos, pero así breves sondeos, yo creo que si se dedicaron un 30% a ejercer, son muchos, ¿eh? Son muchos. Y a ejercer por un decir, porque hay algunos que tú puedes ocupar un puesto dentro de una organización como psicólogo y no hacer nada de psicología. De psicología no. O sea, ya se vuelve una cuestión donde el límite entre lo que era, incluso desde la perspectiva, por ejemplo, o de lo que es el ámbito organizacional, de repente se hacen muy difusos los límites con respecto a, no sé, administración, contaduría, y ya están haciendo otras cosas, ¿no? Sí, o sea, cuando no hay claridad de objeto de estudio. Por ejemplo, ¿no? Ajá, yo considero que cuando no hay claridad de objeto de estudio, cuando no hay a su vez un entrenamiento en metodología, cuando se desconocen los instrumentos con los que cuenta la psicología para intervenir, te pierdes. Ahora, Y terminas haciendo, al fin de cuentas, pues te termina jalando lo que, pues otras cosas, ¿no? Ahora, eso con respecto a los alumnos, pero yo creo que es muy injusto de nuestra parte como que tratar de achacarle todo a ellos, obviamente, ¿no? O sea, también se observa el desinterés. Ya cada vez son más raros aquellos que sí buscan como un poco más de contraste con respecto a lo que se está viendo en clases, ¿no? A mí todavía me tocó ser parte de esas generaciones, todavía incluso vi en generaciones como la tuya y algunas posteriores, que pues sí llegaban, no diré de manera combativa, pero sí a cuestionar, y eso era bien interesante, porque incluso a mí más que molestarme, como a veces he llegado a notar en algunos profesores que lo toman así como personal, ¿no? Que lo toman ad hominem. Más bien es una cuestión donde lo que buscas es también tratar de darle una respuesta que lo guíe un poco más, ¿no? Y para eso tú también debes tener una claridad, porque si no tienes tú mismo esa claridad, pues entonces primero investigas tú, ¿no? Y luego ya estás preparado para, si te sale con una pregunta de tal tipo, bueno, pues ya se la sabes cómo responder, o incluso darle ahí algún tipo de argumento. Pero ya es muy raro que te encuentres ese tipo de casos, ya vienen mucho más marcados con esta, bien lo decías hace rato, con una cierta forma o una cierta falacia de autoridad. Lo que diga el fulano que está allá enfrente, pues es la neta y no lo voy a cuestionar jamás, ¿no? Eso hasta ahí. Ya creo que hasta ahí dejaría de molestar a los pobres alumnos. El asunto de los planes de estudio es otra cuestión que también nos llevaría un buen rato de hacer un análisis de que en efecto no hay una comprensión clara en términos ni siquiera horizontales o verticales de lo que es pues esta parte del conocimiento psicológico. Se han omitido ya, por ejemplo, cuestiones como historia de la psicología, la filosofía de la ciencia. Para mucha gente se volvió muy aburrida, pero realmente es una base en términos de entender muchos de estos paradigmas, ¿no? Y no solamente del por qué voy a aceptar o voy a querer tomar tal cosa del humanismo, más esto del Gestalt, más esto del conductismo, y voy a terminar haciendo una cosa sumamente extraña, porque aparte agarro el psicoanálisis, y entonces de repente te llego con un cartel se supone que un evento, ¿cómo decirlo?
pues que está, bueno, que busca, ¿no? La investigación, ¿no? Esos son sus objetivos, y de repente te llegan con carteles como pues, la validación, o la, ¿cómo decirlo? Eh, se me fue ahorita. Confiabilidad del test de Rorschach, ¿no? Y dices, a Sí, ver, sí. espérate, ¿no? ¿Cómo estuvo esto? ¿De dónde salió todo esto? ¿No? Ni siquiera tienen las mismas bases. ¿De dónde sacaste que lo psicodinámico pues incluso busque confiabilidad? A ellos eso es lo que menos les interesa y te lo dicen abiertamente. Entonces, ¿por qué quieres a fuerza encasillarlo? Pues para que se use mejor o para que dejen de criticarlo. Pues es que no va de esa manera, ¿no?